Hoy nos vamos a trasladar a Monterrey, en Nuevo León, en México, para conocer el penal de Topo Chico, una prisión estatal que fue inaugurada en 1943, pero que ya fue cerrada. Según los números oficiales, fue creada para 3.685 presos y la última vez que hubo una cuenta oficial llegó a tener 3.900, o sea, algo menos de 300 presos de más, lo que lleva a catalogarse como una cárcel superpoblada, pero no tanto. Igualmente, en el 2014 hay números que hacían referencia a 4.500 internos, que es el número máximo del que se habló. Pero bueno, comencemos por el principio. El penal debe su nombre al Cerro Topo Chico, una montaña situada en el medio del antiguo Valle de Extremadura, que hoy es toda la zona metropolitana de Monterrey. Una vez inaugurado el penal, se empezó a urbanizar la zona y las distintas casas fueron rodeando el penal hasta llegar a la forma en que se ve en la actualidad. Cuando empezó a tener resonancia esta cárcel en 1980, en un principio, cuando ocurrió el primer motín. Dos reclusos identificados como Rodrigo Alcalá López, apodado El Huevo, y Carlos López Atencio, el cubano, consiguieron desarmar a un celador y además tomar como rehén a Alfonso Domené Flor Millán, que era el director del reclusorio, y a su chofer. Después, varios internos se sumaron a la revuelta, fingieron que el director del reclusorio estaba vivo cuando en realidad ya lo habían matado y estaban negociando su libertad. Pero había 3 secretarias de ese mismo director que fueron retenidas. Después recuperaron su libertad y contaron que el director ya había sido asesinado. Entonces el penal fue intervenido y mataron a 4 reclusos, todos participantes de esa revuelta. Iba a ser finalmente en el año 2016 cuando iba a ocurrir el peor motín de la historia mexicana, según se cree. Pero bueno, ¿qué ocurrió en el medio en todos esos años? ¿Cómo era la cárcel en sí? Bueno, principalmente tenía insuficiencia de custodios. Había superpoblación, si bien era poca, los problemas eran realmente otros. Por ejemplo, los crímenes, los delitos, los asesinatos, los motines, la violencia, el enfrentamiento entre bandas y todo lo que ocurría, al punto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nuevo León realizó un informe en el año 2014 e hizo referencia a las malas condiciones materiales, las malas condiciones de higiene, la falta de equipamiento de las instalaciones para alojar a los internos y la falta de manuales de procedimiento para el ingreso y el traslado de presos e incluso para el uso de la fuerza. Ya en ese momento se hablaba de diferentes autogobiernos e irregularidades cotidianas, por ejemplo, que los presos se gobernaban a ellos mismos. Había fallas incluso en los sistemas de cámaras, no se separaba a los procesados de los ya sentenciados y también hay un penal femenino que funcionaba dentro de la cárcel y según la Comisión Estatal los espacios para alojar a los internos y a las internas carecían de higiene, no tenían suficientes baños, no tenían suficientes duchas y las celdas tenían camas hechas de concreto sin colchón y tenían entre 5 y 10 personas, sin luz natural ni artificial y mucho menos ventilación. Además, no había lugares para las visitas íntimas, no había instalaciones deportivas y mucho menos un área destinada a la visita familiar. A pesar de que se alertaron las diferentes dificultades que había, los hechos de violencia se seguían sucediendo. El más grave ocurrió en febrero de 2016. ¿Por qué? Porque 3 meses antes, Juan Pedro Saldívar, conocido como el Z27, había sido trasladado del Centro de Readaptación Social de Matamoros al penal de Topo Chico, que en realidad tiene como nombre oficial CEPRERESO, Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico. Pero ¿qué pasó? Jorge Iván Hernández Cantú, el Credo, era el que dominaba todas las actividades ilegales que se realizaban en el interior de la cárcel. Entonces hubo un enfrentamiento porque Saldívar le quiso arrebatar el poder. Se produjo un choque entre los simpatizantes del Credo y el Z27 que dejó un saldo de 49 muertos, 5 de ellos calcinados y de 12 heridos. Si bien algunos de los principales cabecillas fueron trasladados, 4 meses después volvieron a enfrentarse aprovechando el traslado de varios reos al Cerezo de Apodaca e intentaron realizar un motín donde perdieron la vida 3 reclusos. También en el 2018 hubo otra riña entre nuevos internos y presos que dejó 2 muertos y otro más el 27 de marzo del 2018, un nuevo motín que dejó un muerto y 16 prisioneros heridos.
A raíz de todos estos hechos de violencia se empezó a barajar la posibilidad de cerrar el presidio. Las distintas intervenciones que se practicaron en la cárcel dieron cuenta de que algunos de los presos, sobre todo los de más alto rango, vivían en una especie de hotel de 5 estrellas con jacuzzi y televisión en sus propias celdas. ¿Qué pasó finalmente? Que la cárcel se cerró. Fue en septiembre de 2019 y la mayor parte de los presos fue trasladado al penal de Apodaca 2, que utiliza un modelo igual al de las cárceles europeas, o sea, está hecho en base a contenedores y reforzado con aceros especiales. Además, tiene cámara de 360 grados que permite monitorear todo lo que ocurre y además los internos son muchos menos. El proyecto general alberga a menos de 250 reclusos. Esta cárcel sí ya tiene colchones y tiene nuevos espacios. Igualmente, además de las peleas por el dominio interno y además de todos los motines que se enumeraron, pasaron ciertas personalidades por el interior de Topo Chico. Por ejemplo, el doctor Alfredo Valli Treviño, que mató y descuartizó a un joven estudiante de medicina, Jesús Castillo Rangel. Aparentemente mantenían una relación amorosa, discutieron y le cortó la garganta con un bisturí para después descuartizarlo. Se dice que en ese caso se basaron para hacer la película El silencio de los inocentes y ese sería el nacimiento de Hannibal Lecter. También pasó por la cárcel Jorge Lankenau Rocha, un banquero y poderoso empresario mexicano acusado de fraude y de evasión impositiva. Permaneció desde 1997 hasta el 2005, cuando fue liberado por el pago de 53 millones de pesos mexicanos. También estuvo Miguel Nazar Haro, el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, acusado de haber intervenido en la desaparición de un militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Si bien la cárcel ya se cerró y se está armando un parque, que esto es o era el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, que a lo largo de 76 años fue el escenario de múltiples episodios de violencia, sangre, muerte y motines. Bueno, tremenda la historia que presenta esta cárcel que ya cerró. Agradezco a Abraham Guevara que me sugirió hacer este video y nos vemos en el próximo.